continuación, Cambiando de Tema con Julio Jiménez, el nuevo rostro de la información, aquí a través de Diario 1+1 Nacional. Porque la información es poder. Usted tiene una cita de lunes a viernes para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Con una batería de grandes analistas e invitados de alto nivel, porque en 1+1 sumamos puntos de vista. De lunes a viernes, 14:30 horas centro, a través del Diario 1+1, crítico y veraz. Gracias por acompañarnos en este martes 5 de octubre del 2021, un día sin lugar a dudas emblemático, un día muy importante para la historia de México y bueno, sin lugar a dudas, hoy es el Día Mundial del Docente y además a partir del 2012, pues día conmemorativo al agente 007 también, se cumplían efectivamente un aniversario más de esta primera película de la saga del 007, hoy también se considera el Día Mundial del agente 007 y bueno, pues obviamente en el Día Mundial del Docente, nuestro más reconocimiento y expresa sincera felicitación a todos aquellos que hacen pues de su trabajo una profesión tan noble y tan importante y determinante para las próximas generaciones como el maestro, el personal docente. Aquí vemos algunas imágenes efectivamente del 007 que bueno, hoy se conmemora precisamente el Día Mundial de este superagente que fuera protagonista de grandes películas de esta saga de ciencia ficción. Y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema muy importante en el ámbito histórico, en el ámbito que genera pues ya interés, porque como usted bien sabe, el Ángel de la Independencia resultó dañado, resultó ser víctima de la violencia, resultó ser víctima de pues actitudes por demás irresponsables de manifestantes que creyeron que con grafitearlo, que con dañar esta columna que refleja a esta libertad alada, a esta, yo diría, muestra de la gran importancia que representó para el pueblo de México la independencia, en esta columna de la independencia, inaugurada, por cierto, todavía en las últimas obras que pudo inaugurar don Porfirio Díaz allá en 1910, pues obviamente la columna de la independencia, el monumento a la revolución, el hemiciclo a Juárez son de las obras que son este legado histórico, patrimonio histórico de la humanidad que han sido víctimas, reitero, de manifestantes, de vandalismo, de acciones de delincuentes. No puedo llamarle de otra manera. Tenemos en la línea telefónica al historiador, escritor y periodista y amigo de 1+1, don Leopoldo Mendívil, que nos hace un comentario sobre este importante anuncio en el gobierno de la Ciudad de México, pues ya retiró las vallas de esta columna de la independencia. Don Leopoldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy querido Julio, el honor es para mí, ya sabes que es un placer saludarte a ti, el público de 1+1 y de Cambiando de Tema. Y que ahora que lo mencionabas, muy querido Julio, el tema de 007, solo con un detalle a colación, que es interesante, que es que ha sido una franquicia que durante muchas décadas, creo que son 50 películas que han sacado y la gente no se ha aburrido, han cambiado el actor frecuentemente y siempre con mucho éxito, y ahorita Daniel Craig es el que abandona la saga, ¿no? Claro. Ya lo retiraron. Daniel Craig. Hay una polémica que surgió hoy, curioso, porque pues quieren que ahora 007 sea una mujer y él, el actor, Daniel Craig, está diciendo que eso sería un gran error garrafal. Yo solo lo dejo como un comentario al margen antes de pasar al tema del ángel. Muy bien. Pero bueno, pues es una época de muchas polarizaciones, inclusive el tema de la mujer, feminismo y todo eso. Claro. ¿Qué piensas, querido Julio? En el ámbito de la historia, en este ángel de la independencia, Leopoldo, un anuncio importante por parte del gobierno de la Ciudad de México, donde ya lo dejan otra vez pues libre, le quitan todas las rejas, todas las vallas, y sin embargo pues podría incluso ser víctima de otra marcha, de otro acto, de un colectivo que pretende reivindicar sus causas y sus demandas, dañando el patrimonio histórico de la humanidad. ¿Qué opinas al respecto de estos actos tan terribles de vandalismo, Leopoldo? Pues es terrible, y muy querido Julio, el ángel se volvió a ser polémico desde que fue concebido, porque
la gran pregunta que todos hacemos, como el símbolo más importante urbano de todo nuestro país, el ángel de la independencia, realmente es un ángel, bueno, es una victoria alada, como tú lo decías muy bien, pero es europea. De hecho, tiene un clon en Alemania, y de hecho fue hecho bajo el modelo de un diseñador alemán. Entonces, la verdad es que es un monumento más que a la independencia, al clonismo que tiene México, de copiar prácticamente México dejó de... porque no hay una escultura, por decirlo, maya o tolteca, y no es porque uno quiera ser de prehispanista, pero vaya, es un símbolo más de que pues México se volvió europeo, ¿no? Pero el punto es que es interesante desde que surgió, porque la mente que lo concibió, ponerlo ahí, pues fue Maximiliano de Habsburgo. Él de hecho tenía la idea de que hubiera una estatua donde él mismo fuera la figura retratada. Claro. Bueno, pues así, esta idea, este proyecto se fue pasando de un gobierno a otro hasta que finalmente empezó a tomar forma, y fue con Porfirio Díaz que su amigo Antonio Rivas Mercado, Ajá. un arquitecto súper famoso, que fue a quien le tocó la chamba, se aventó esta gran obra que todos valoramos tanto, pero como tú dices, pues es triste que se haya convertido en el pararrayos de cualquier movimiento social que quiere llamar la atención. Claro, desafortunado este tema en donde, bueno, yo quisiera ver que el gobierno de la ciudad pusiera una reja, le pusiera algo donde la gente entienda que este monumento, este patrimonio histórico, pues no puede ser objeto de, reitero, de manifestaciones ni de actos de vandalismo. El respeto a nuestro patrimonio y a nuestros monumentos históricos debe ser de todos, propios, extraños, nacionales y extranjeros. Es este legado histórico que pasadas, pues yo diría, administraciones, gobiernos en la historia de este país han dejado como pues testigo del acontecer diario, político, económico, social de nuestro país, y no podemos dejarlo en manos de vándalos ni de delincuentes que, reitero, con la intención de reivindicar sus causas, lo más fácil es de llegar con martillos, llegar con graffiti y pretender dañar el patrimonio, si como con eso reivindicaran sus causas, si como con eso solucionaran sus problemas, si haciendo eso sus problemas se resolvieran de manera inmediata. Y no, señor, con eso no se resuelve el problema y con eso no va a llamar la atención de nadie. Únicamente van a causarle más daño a nuestro patrimonio, y con el dinero de los que sí trabajamos, de los que sí pagamos impuestos, pues se tiene que volver a pagar pues este tipo de rescate, permítame la expresión, amable auditorio, Leopoldo, si me lo permites, porque esto lo tuvo que hacer personal especializado del Instituto Nacional de las Bellas Artes, seguramente, porque es un monumento catalogado, por cierto, que no se puede quedar en manos de cualquier proveedor para que lo puedan restaurar, si pudiera ser así la expresión, restaurar, porque las condiciones en las que lo dejaron la última vez es para dar vergüenza, y de veras de vergüenza internacional, Leopoldo. Sí, es cierto, muy querido Julio, y nos enlazan los dos temas que sin querer hoy coinciden, esto del 007 y en la destrucción en el Ángel, la vandalización, pero pues, está de por medio el movimiento feminista, que bueno, uno puede estar a favor del movimiento feminista en lo general, como es el caso de un servidor. Claro. Que bueno, desde luego las mujeres tienen todo el derecho a exigir la igualdad que la Constitución les promete y les garantiza teóricamente. Pero también aquí el punto es, y yo lo pregunto contigo y con tu gran público, que es el movimiento feminista a nivel internacional está demostrando tener mucho más detrás de lo que vemos, ¿no? O sea, hay quienes llaman un lobby que está detrás, y no solo para las libertades de las mujeres, sino realmente ellas estas vienen a ser, según esta teoría, más bien el pretexto para movimientos de presión en países. Y bueno, el tema de llevar a la pantalla a que ahora el 07 sea mujer, también yo te lo pregunto, Julio, digo, pareciera algo trivial, algo irrelevante, pero tiene que ver mucho con toda esta presión que existe ahorita por parte del lobby, que es que claro, haya esas presiones por parte de, por ejemplo, mujeres que pues ya tienen a sus ídolos, tienen a Lara Croft, tienen a, no sé, a Sigourney Weaver, un chorro de heroínas. Pero ahora la idea, cambiar a 007, que todos así es, Bond, para que sea mujer, yo te lo pregunto, ¿qué tiene que ver?
Y eso también tiene que ver con... En medios de comunicación, Leopoldo, no hacemos política en medios de comunicación. Nuestro deber, como bien lo haces tú, es analizar la noticia, analizar el contexto e informarlo. Hacen política, evidentemente, personas que tienen este tipo de objetivos y obviamente este tipo de intereses o de compromisos. Tú y yo, y la gente que nos sigue en redes sociales y la gente que amablemente nos acompaña en este momento, desean saber y entender que merece respeto nuestro patrimonio histórico, que merece respeto el pueblo de México y que las luchas y las causas son legítimas y que los colectivos tienen razón en exigir que haya justicia y solución a sus problemas. Donde no hay ni legitimidad, ni necesidad, ni además argumento que justifique, es la violencia, porque precisamente todo el mundo estamos en contra de la violencia, en contra de sus 21 modalidades, pasando por la violencia de género, estamos en contra de la violencia. Y con violencia y violentando el patrimonio histórico, violentando el Estado de Derecho, violentando los derechos humanos y violentando la paz social, no vamos a solucionar absolutamente nada. Por el contrario, vamos a generar un escenario de anarquía y de desorden social. Y en un país en donde no hay orden y respeto, pues obviamente la anarquía toma por asalto la paz social. Leopoldo Mendívil, como siempre es un verdadero placer platicar contigo. Tenemos muchos temas en el tintero que me gustaría platicar y si me lo permites te molestamos a lo largo de esta semana para abordarlos. Siempre un honor, querido Julio, y sabes que un afecto enorme y soy fan de tu programa. Gracias. Y pues un abrazo a todo el público de Uno Más Uno. Don Leopoldo Mendívil, historiador, periodista y escritor, pero sobre todo amigo de Uno Más Uno. Muchas gracias, muy buenas tardes. Igualmente. Gracias. ¿Qué le parece? Pues tenemos efectivamente este anuncio por parte de la jefa de gobierno, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde, anuncia ya que, van a retirar, ya retiraron estas mallas que estaban, pues, protegiendo el ángel de la independencia, a ver cuántos días, horas se mantiene, pues, así. A ver si esta gente lo respeta, a ver si respetan el trabajo que, pues, reitero, es gente experta, especializada en la restauración de monumentos históricos, hicieron para rescatar y restaurar este monumento que representa la independencia de México, la columna de la independencia de México. Bueno, vamos en otros temas a platicar, tenemos un enlace de Zoom con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Y bueno, es importante siempre abordar que expertos, que voces especializadas, como el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, que es un reconocido analista político, nos comparte su opinión, su comentario, su análisis sobre un tema coyuntural, un tema que ha generado debate y polémica. Esta caja de Pandora, efectivamente los Pandora Papers, ¿usted se acuerda hace algunos años del Panama Papers? Pues es la versión o la segunda temporada o la versión tropicalizada de esta investigación que hacen incluso un colectivo de periodistas de investigación que filtran esta lista de un número importante de empresarios, gobernantes a nivel mundial, a nivel nacional, empresarios, gobernantes, legisladores actuales y pasados, desde pasadas administraciones hasta la actual. Hay funcionarios del actual gobierno que están señalados en esta investigación periodística. Pero quiero agradecer especialmente al arquitecto Adrián Alanís, que nos hace favor de tomar este enlace vía Zoom. Arquitecto, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Julio, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio y saludar a todos los amigos de la casa Uno Más Uno. Y estamos aquí y muy buenas tardes. Gracias, arquitecto. Oiga, qué escándalo este tema de Pandora Papers. ¿Qué pasa con el tema de los paraísos fiscales? ¿Qué pasa con la fuga de capitales? ¿Qué pasa con el blanqueo de recursos, arquitecto? ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, como tú bien lo mencionas, se abrió la caja de Pandora Papers. O sea, esa caja de Pandora, claro, que hace apenas algunos años estaba también saliendo lo de Panama Papers, como bien lo has comentado, y la verdad es que nunca había habido una filtración así que había arrojado tanta luz, sobre todo en los negocios de paraísos fiscales, de reyes, políticos, presidentes, empresarios, artistas. Entonces los Pandora Papers, que se dieron a conocer este domingo por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación,
pone sobre el tapete los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, y 14 lamentablemente son de Latinoamérica, y más de 330 altos cargos políticos de 91 países. Realmente es algo sumamente importante y sobre todo escandaloso, porque son hombres que durante años han tenido las primeras planas, como el ex primer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania, el entorno más cercano de Vladimir Putin, el presidente chileno también Sebastián Piñera, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, los cantantes Julio Iglesias o el entrenador Pep Guardiola. O sea, para desentrañar las actividades offshore de los poderosos del mundo, han intervenido en esta investigación 600 periodistas de 117 países, entre ellos The Washington Post, The Guardian, Le Monde. Esta red periodística ha contrastado una filtración de 11.9 millones de archivos, o sea, casi 12 millones de archivos de 14 despachos especializados en operaciones en paraísos fiscales. El resultado revela el uso masivo por parte de los personajes públicos de fideicomisos, sociedades interpuestas o sencillo como Isla Vírgenes, escapar prácticamente del escrutinio público. Sí. Usar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando el propietario declare a las autoridades fiscales del país en el que reside, algo que no siempre sucede. Estas compañías se benefician de la baja tributación, del anonimato y de las ausencias de registros de cuentas o de beneficiarios reales en las jurisdicciones donde están registradas y no tienen ninguna actividad real. O sea, es un lavado automático de dinero en paraísos fiscales. Caray. En América Latina, el rey de estas actividades es un despacho menos conocido en Europa. Su nombre es OMC Group, que con Panamá, Sebastián Piñera, presidente de Chile, o Luis Abinader, homólogo en la República Dominicana, son algunos de sus agentes de primer nivel. También a ellos recurrió la cantante colombiana Shakira para al menos de 3 sociedades de las que la Hacienda española ha seguido el rastro durante años. Julio, quiero decirte que a nivel mundial la investigación encontró que cerca de 27,000 empresas offshore están relacionadas con estos mismos negocios, con estos mismos depósitos. Claro. Y hay que aclarar que no es ilegal abrir una cuenta, lo hemos dicho. Sin embargo, normalmente se utiliza para la evasión fiscal. Claro. Ahora, los Panama Papers, acuérdate, del 2016, hace ya 5 años, revelaron que las offshore de Ricardo Salinas Pliego, hermanos Caldas de Fe, de los Zambrano de Cemex, de Agustín Franco Macías de Infra, de Eugenio Coppel y muchos más, que en estos negocios a menos 3.047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores, despachos legales, pues han quedado ya al descubierto con una nueva filtración masiva. Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen paraísos y privilegios fiscales. La investigadora o la investigación que hicieron todos estos periodistas de Pandora Papers descubrió que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas residencias, propiedades, jets privados, yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar sus utilidades en estos negocios. Claro. La filtración pues contiene también registros de empresas certificadas en acciones, en estados financieros, en títulos de propiedad, correos electrónicos, escrituras legales, que permiten conocer los verdaderos dueños de las firmas offshore. Y entre los personajes involucrados desde
Julio Che, jurídico de la presidencia, Armando Guardián Tijerinas por Coahuila, empresario minero que en los tiempos de 1974 fue muy famoso en Coahuila porque cuando estaba en ese momento y estaba inaugurándose en Monclova, Coahuila, la techumbre del campo del estadio del béisbol, él estaba ahí y en ese momento empezó a tronar toda la estructura y estaban al vivo, y los locutores de radio que estaban en ese momento en el programa, lo primero que le dijeron: oiga, ingeniero Armando Guardia Tijera, usted es diputado y aparte es el representante de la Secretaría de Obras Públicas para la región carbonífera aquí de Monclova y Piedras Negras y todo. Sí, pero aparte usted fue el que diseñó esa estructura. Sí, pero aparte usted es el constructor. Y dijo: sí. ¿Y usted cree que usted es una persona honesta? Y dijo: bueno, honesto, lo que se llama honesto no soy, pero rata tampoco. Y eso fue famosísimo durante muchísimos años. Eso pasó hace aproximadamente 45, 46 años, claro, en la época en que Óscar Flores Tapia era el gobernador de Coahuila, y ahí me tocó ser testigo de esto, y ahora anda aquí precisamente entre los grandes personajes involucrados, inclusive nuestro mismo secretario de SCT, Jorge Arganis Leal. Me extraña hasta de nuestro amigo Enrique Martínez, el gobernador de Coahuila, que inclusive le dejó en 0-0 la deuda pública a los Moreira, y ya ves cómo está ahorita la situación. A Julia Abdalá también leemos que es una gente muy cercana a Manuel Barlet, a Man Larrea, bueno, él sí tiene los recursos, igual que María Asunción Arambuzabala, igual que Alberto Balleres del grupo de Balleres, pero de alguna manera el problema no está en los propios funcionarios, en los propios grandes empresarios que tienen vida fortuna de sus empresas que tienen. El problema son los políticos. ¿De dónde sacan los políticos estas cantidades tan enormes? ¿Cómo es posible que teniendo esas cantidades todavía tuvieron, según ellos, que pudieran ser políticos? Que lo dudo. ¿Cómo es posible que todavía aceptaran un cargo cuando tienen en paraísos fiscales fortunas inmensas? Es mi comentario, mi querido Julio, del día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Uno Más Uno, y desearles muy buenas tardes. Arquitecto, como siempre, un análisis completo, puntual, contundente, objetivo y además imparcial, cosa que agradezco mucho, arquitecto. Un abrazo, mi querido Julio, y como siempre estaremos listos y dispuestos para cuando así lo desees, y saludos a todos nuestros amigos de Uno Más Uno. Muchas gracias. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, prestigiado analista político y además amigo de Uno Más Uno. Le mandamos un fuerte abrazo, arquitecto. Excelente. Gracias, buenas tardes para todo tu auditorio. Que esté muy bien. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el periodista Manuel Zamacona, un tema importante, y después hablaremos también con el maestro Nelson Vargas, y vamos a rematar con un tema coyuntural, pero esto después de un pequeño corte. No le cambie, seguimos, recuerde, aquí en Uno Más Uno, cambiando de tema. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Cambiando de Tema. Agradezco especialmente a todos los amigos que nos están siguiendo en redes sociales, Uno Más Uno MX Oficial. Acompáñenos, recuerden que estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Acompáñenos, háganos sus comentarios, comparta sus inquietudes. Quiero agradecer especialmente que tenemos este enlace telefónico con el maestro Nelson Vargas, un tema que sin lugar a dudas de gran interés en el ámbito deportivo y también en el ámbito empresarial. El sector deportivo está reactivándose, los gimnasios y sobre todo las actividades deportivas a nivel nacional. Maestro Nelson Vargas, siempre es un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, le agradezco mucho la entrevista y pues qué lástima que no estuvieron por allá en la inauguración. Sí, hombre, mil disculpas. Fue todo un éxito ahí en la delegación Álvaro Obregón, donde tuvieron las personalidades más importantes. Tuvimos ahí al señor Hidalgo, que es el director del deporte del gobierno del Distrito Federal, que nos mandó la jefa de gobierno, la licenciada Sheinbaum, y bueno, estamos muy orgullosos de que se haya inaugurado este complejo que ya cuenta con más de 500 socios en esa alcaldía que es Álvaro Obregón, Plaza Tenaria, por ahí por Centenario, lo que es Las Águilas.
Así es. Sin lugar a dudas, una inversión importante. Seguimos los empresarios, los mexicanos, confiando en México, generando empleos, reactivando la economía y sobre todo haciendo una gran labor social. El deporte, maestro, indispensable para rescatar este país. Estamos muy contentos, tenemos el apoyo de, donde nosotros hacemos desarrollos. Claro. Siempre hemos tenido el apoyo de las diferentes alcaldías y por supuesto del gobierno de la Ciudad de México cuando es aquí y también el gobierno de los estados cuando es en provincia. Creo que va a ser una muy buena plaza, es una alberca nueva y estamos experimentando con albercas de bajo costo. Claro. Es interesante, tenemos ya... Sí, maestro. Estamos muy contentos, la gente ha respondido muy bien. Claro. Y yo le agradezco esta oportunidad de poder difundir la noticia para pues tener mucho más gente que quiera hacer actividad física, aprender a nadar. Ahí vamos a tener clases de ballet y también clases, cuando 3 actividades nada más. Claro. Maestro, en el contexto deportivo, ¿qué novedades tenemos? ¿Qué hay en la agenda en el deporte nacional y mundial, maestro? Bueno, la agenda del deporte nacional, ¿qué le puedo decir? En lo que respecta a la natación, como siempre, estamos muy preocupados porque no hay ninguna actividad, no hay calendario, no hay nada. Este hombre está siguiendo su juicio, pero eso no me preocupa a mí, lo que me preocupa es que haya actividad, como claro. Cada vez que usted me entrevista, los pendientes que tenemos, Campeonato Mundial de Curso Corto, donde México es invitado con 6 elementos, 2 hombres, 2 mujeres, un entrenador y un oficial, claro. O sea, un delegado, todo pagado, pero la federación no autoriza el viaje, aun cuando paga toda la Federación Internacional de Natación por los tiempos de estos deportistas. Siempre luchando, don Julio. Creo que es importantísimo que el gobierno federal, a través de la CONADE, supervise esta federación y a todas, ¿no? Para que las cosas no se entorpezcan y puedan los muchachos tener las oportunidades que dan las federaciones internacionales a los mejores nadadores del mundo. Y en este caso están estos jóvenes que han sido invitados con todo pagado, pero la federación no autoriza el viaje. Muy bien. Pues ahí está la noticia más relevante, está el anuncio en el contexto de la agenda deportiva. Estaremos en comunicación y estaremos dándole seguimiento puntual a estos temas, maestro. Como siempre es un gusto saludarlo y platicar con usted y agradecerle siempre su valiosa colaboración. Muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy buena tarde. El maestro Nelson Vargas, leyenda del deporte olímpico mundial. Ya sabe, aquí en Cambiando de Tema, en el 1+1. Tenemos también ya una charla agendada precisamente con el periodista y analista político don Manuel Zamacona, un tema en el contexto pues, de la salud. Recordemos que México está en este momento viviendo un momento pues, crítico porque está una campaña importante de vacunación, ya están llegando a los procesos de vacunación de adolescentes menores de 18 años en algunos municipios. En la capital de la República Mexicana, concretamente, ya el anuncio de la gobernadora Claudia Sheinbaum, pues ya fue el anuncio de regresar a la reapertura de actividades, pues ya prácticamente en muy corto plazo, mediados del mes de octubre, finales de octubre, pues ya prácticamente anunció incluso hasta la carrera por ahí en Paseo de la Reforma y la reapertura del Ángel. Nada más que le comento algo, señora jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el problema es que la capital de la República Mexicana está experimentando un momento difícil porque estamos viendo cómo establecimientos mercantiles están cerrando sus puertas porque el centro de la ciudad, y hablo concretamente de Palacio Nacional, pues está cercado por vallas y bueno, esto impide que la gente se acerque a consumir bienes, productos y servicios de todos, yo diría cientos, miles de locatarios que están prácticamente bajando las cortinas y cerrando sus negocios. Pero tenemos ya en la línea telefónica al periodista y analista político don Manuel Zamacona. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias, estimado Julio, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, saludos al auditorio del 1+1. ¿Qué tenemos en la agenda de salud en la capital de la República Mexicana? Mira, un tema importante que no hay que dejar de lado. Si bien la Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció hace unos días que hubo pues una reducción en el tema de hospitalizaciones debido al COVID-19, y si bien en este momento estamos en un punto en donde la vacuna pues está avanzando poco a poco, no tenemos que dejar a un lado que vienen eventos importantes. Viene un cierre de año en el último trimestre, ahora que empezamos el mes de octubre, pues bastante fuerte. ¿Y bastante fuerte a qué me refiero, Julio? A que vienen eventos importantes en donde pues
pues seguramente habrá aglomeraciones importantes. Simplemente en el mes de octubre, bueno, pues empiezan las festividades, aunque Halloween sabemos que no es una fecha y no es una festividad mexicana, pues bueno, muchos jóvenes, también adultos, muchas personas suelen hacer fiestas, ¿no? Fiestas de disfraces, aprovechando la fecha de Halloween, etcétera. Esa es una. La segunda, viene la Fórmula 1. Hay que recordar que es un evento de 3 días en donde también se convoca a bastantes personas, muchas que ya tienen su boleto. Si bien el aforo va a ser limitado, también las aglomeraciones por ahí hay que tener cuidado, no hay que bajar la guardia. Está muy bien, ¿por qué? Porque de alguna manera se reactiva la economía, ¿no? Hay que incentivar también esa parte, pero no hay que dejar de cuidarnos. Bueno, luego se viene el mes de noviembre. En el mes de noviembre, pues bueno, lo principal, las festividades de Día de Muertos, Julio, aquí en la Ciudad de México, en donde se van a reservar seguramente también el espectáculo del festival que se ha venido dando los últimos años. No es un festival que sea ya, digamos, como una tradición, sin embargo, se ha puesto de moda. Tú recordarás a raíz de aquella película de James Bond que fue filmada aquí en la Ciudad de México y que, bueno, pues aprovechó justamente estos monos. Y hoy se conmemora el Día Mundial de James Bond, ¿no? Casualmente. Exactamente. Sí. Entonces, para hacer una festividad del Día de Muertos que resultó todo un éxito en la Ciudad de México, hay que decirlo, y que, bueno, pues habrá que hacerlo ahora tradición. Bueno, esa es por una parte, hay que tener cuidado. La otra, empieza la temporada grande de la Monumental Plaza de Toros México, cuestión que también ahí aglomera gente. Y es cuestión de meterse a Ticketmaster para ver una serie de eventos. Por ahí viene de Broadway varios eventos, la serie de Aladdin que van a estar por ahí presentándose en Polanco. Entonces, son una serie de eventos en donde pues la gente tiene que tener cuidado, no que no asista. Es bueno asistir, es bueno activar la economía y que otros sectores también se abran. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Y bueno, pues qué te digo, en el mes de diciembre, estimado Julio, los mercados pues a reventar, sobre todo el mercado de Jamaica, ¿no? Para las flores, otros mercados como el Sonora, por supuesto, para comprar los adornos, el centro histórico, y se diga, en donde se van a comprar pues diversas cosas para adornar las casas, todo preparado para la cena de Navidad, etcétera. Entonces, lo único y el llamado que se hace es a no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque ya llevamos una ventaja ahí en el tema de las hospitalizaciones. Hay que seguir así, y las personas que no se han vacunado, el llamado es para que lo hagan y así podamos poco a poco pues salir de esto, porque se comienza a ver por ahí una luz al final del túnel un poco más grande de la que ya se había visto en meses anteriores, Julio. Claro, pues hay que estar muy atentos a los protocolos de prevención, hay que estar atentos al proceso de vacunación y sobre todo atentos a la reactivación de la economía, porque bueno, Manuel comentaba hace un momento, un número importante de establecimientos formales, de comerciantes están bajando la cortina porque bueno, el centro histórico está cerrado, está o lleno de marchas y manifestantes, plantones y lo que gustes y mandes, o de plano está cercado por vallas del propio gobierno que impide que los consumidores de bienes, de productos y de servicios pues lleguen al centro histórico y puedan reactivar la economía de estos pues miles de comerciantes que hoy lamentablemente están cerrando pues ya sus negocios, están quebrando, están despidiendo a los trabajadores, y esto ya empezó a generar, hoy precisamente hace unas horas había un plantón, había ya una marcha, había incluso un movimiento importante a las afueras del Congreso en la Ciudad de México, porque bueno, pues la misma industria del espectáculo, Manuel, se ha visto muy afectada. Mira, hay gente que se espanta, Julio, con la llegada de diversos espectáculos, pero no se espanta con la cantidad de gente que viaja a diario en el sistema de transporte colectivo, ¿no? Es que puede ser incluso más riesgoso. ¿Por qué? Porque las aglomeraciones, yo no sé si has visto, a las horas pico, como se le llama, sí, Metro Pantitlán, Metro Observatorio, que bueno, vienen a reventar. Entonces, digo, me parece que en espectáculos abiertos, como lo son el béisbol, el fútbol, etcétera, tomando las medidas adecuadas, puede reactivarse sin ningún problema la economía, ¿no? Hay que espantarse en lugares cerrados, en donde no lleves cubreboca, en donde no haya, no traigas gel antibacterial, ¿no? Porque realmente, pues poco a poco se tiene que ir despejando esto. Ahora, lo que comentabas, buen punto, el tema de las manifestaciones también es otra aglomeración. Hay que recordar que aquí la Ciudad de México es sede de los 3 poderes, ¿no?, de la Unión, y entonces, pues aquí las marchas que nos aquejan a diario todos los días, que hacen tráfico, que hacen pues gente y que hacen incluso bloqueos para que la gente no llegue al centro histórico, pues son importantes, ¿no? Entonces, digo, no nos espantemos con que vengan espectáculos de alto nivel, conciertos incluso. Creo que empecemos a ver lo que estamos haciendo en la propia ciudad. Los camiones van llenos, el metro va lleno, el metrobús va lleno, entonces me parece que lo que sí hay que hacer
cuidarse y no bajar la guardia. Sin lugar a dudas, Manuel, una sabia recomendación y nos dejas la reflexión para que todos sigamos cuidándonos, cuidando lo que más queremos, cuidando a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo y cuidándonos nosotros, porque esto es responsabilidad de todos y sobre todo vacunarnos, Manuel, cumplir con este proceso de vacunación. Sí, evidentemente está la página de mivacuna.gov.mx, ahí están todos los detalles, hay muchas personas rezagadas todavía que pueden vacunarse, todavía no confían, háganlo, vayan a vacunarse, si no tienen confianza en una u otra vacuna, la verdad es que está comprobado, los médicos lo han dicho, toda vacuna nos sirve para generar anticuerpos, no quiere decir que no nos vayamos a contagiar, pero por supuesto que con los anticuerpos que generamos van a evitar o va a bajar el nivel de mortalidad, Julio. Sin lugar a dudas, Manuel, como siempre agradecidos por tu valioso comentario. Tus redes sociales, por favor, si eres tan amable. Gracias, me pueden seguir en @Zamacona al aire en todas las redes sociales, @Zamacona al aire, y también escucharme sábados y domingos en punto de las 2 de la tarde en Heraldo Radio. Y esperamos contar con tu valiosa opinión, como siempre, todos los sábados, Julio. Muchas gracias, Manuel, como siempre es un gusto saludarte, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a todo el auditorio de Uno más Uno. Excelente tarde. Ya escuchó usted la recomendación y la reflexión que nos deja don Manuel Zamacona, prestigiado analista político y periodista reconocido. Un fuerte abrazo a nuestro amigo Manuel Zamacona. Y bueno, yo quiero pedirle que tengamos atención al tema que vamos a abordar a continuación. Vamos a platicar con un abogado constitucionalista, con un prestigiado abogado litigante, con un hombre que conoce perfectamente y que entiende la resolución que se emite el día de ayer por parte de un juez federal que le otorga un amparo a quien hoy está privado de la libertad, concretamente hablo de Rosario N., que está pues obviamente sujeta a un proceso penal y que se ampara en contra de las declaraciones del fiscal general de la República. Efectivamente, el juez de distrito, en este caso, concede este amparo para que los comentarios, pues argumentos, señalamientos o incluso imputaciones que formuló en alguna conferencia en el 2020, concretamente el fiscal general de la República, pues obviamente hizo señalamientos muy fuertes, violentando el principio de presunción de inocencia. Quiero agradecer especialmente que nos tome este enlace telefónico el maestro Carlos Javier González Robles. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. ¿Cómo le va? Julio, buenas tardes, ¿cómo estás tú y todo el auditorio? Buenas tardes. Gracias, abogado. Pues, oye, comentábamos hace un momento sobre esta resolución polémica, le otorgan el amparo a Rosario N. en relación a estas pues imputaciones, señalamientos que el fiscal general de la República el año pasado, en 2020, hiciera en contra de esta pues exfuncionaria que hoy se encuentra compurgada, sujeta a un proceso, no está compurgando, sujeta a un proceso, y bueno, pues obviamente señala este amparo que violentó el principio de presunción de inocencia. ¿Tú cómo interpretas este amparo que se le otorga a Rosario N., abogado? Mira, yo creo que aquí es adecuado, el amparo se me hace que tiene mucho sustento, porque no hay que olvidar que dentro de la presunción de inocencia, pues implica que no se puede considerar a nadie culpable hasta que no se haya demostrado lo contrario. Sí, señor. Eso es una reminiscencia un poco del sistema penal anterior, en el cual pues era el imputado, ¿no?, quien tenía que acreditar su inocencia, en vez de que fuera la autoridad quien tendría que cumplir su misión de acreditar la culpabilidad. Y en este caso yo creo que, mira, es adecuado porque se trata del fiscal general de la República, que está llevando a cabo quien llevó a cabo estas imputaciones, tal vez en un contexto periodístico, tal vez en un contexto de opinión, pero eso lo podemos hacer nosotros que somos opinadores, nosotros que somos periodistas, pero no la persona que está encargada justamente de la procuración de justicia, del que tiene problemas aquí con la comunicación. Pero mira, te comentaba, este tipo de imputaciones, de opiniones, Julio, las podemos hacer pues, el público en general, de impartición de justicia, pero cobra una relevancia importante cuando es el fiscal general de la República quien, en el contexto que sea, porque a lo mejor no lo como una imputación directa a través de dentro del procedimiento. Bueno, el procedimiento evidentemente están ellos acusando, pero tiene que esperar a la resolución de un juez, y esa todavía no se ha dado. Entonces, creo que el razonamiento del juez que otorga este amparo pues es un razonamiento impecable y tiene que ser respetado. Ahora, hay que ver cómo le va al fiscal, ¿no? Porque el fiscal, tú y yo sabemos que en ocasiones se le va un poquito la boca y entonces pues no siempre
tiene finales afortunados. Y fíjate, te voy a decir una cosa, es raro porque pues aparentemente es un gran abogado, un gran conocedor del derecho, y desafortunadamente pues parece ser que en ocasiones un poco las presiones de tipo política, que son evidentes, que sabemos de dónde vienen, ¿no?, a qué intereses se responden, y que bueno, este tipo de situaciones son en ocasiones las que tienen como finalidad dañar a aquella persona que en algún momento estuvo en contra políticamente de quien detenta el poder. Maestro, el razonamiento de esta autoridad federal, este juez federal que concede el amparo a Rosario N., argumenta que el fiscal general hizo una comparación entre Emilio N., exfuncionario de la pasada administración, exdirector de Pemex, que hoy se encuentra bajo este beneficio del testigo colaborador o de un criterio de oportunidad, cosa que yo no he visto la resolución de parte de la Fiscalía. Sin embargo, se encuentra bajo este esquema de testigo colaborador, y obviamente hizo el comentario en que la señora Rosario N. no había decidido ser solidaria con el gobierno ni aportar información a las investigaciones que la Fiscalía estaba emprendiendo, y que por esta razón se encontraba hoy sujeta a proceso y privada de su libertad. Esto abona a esta condición que vulnera el principio de presunción de inocencia y violenta un ejercicio incluso indebido del servicio público. ¿Cómo lo visualizas, maestro? Definitivamente, porque además te voy a decir una cosa, esta cuestión de testigo colaborador pues es voluntario, no puedes obligar a un indiciado a que se convierta en testigo colaborador por la fuerza o por algún tipo de presión. Muy desafortunadas las declaraciones del fiscal general. Si la señora quiere o no quiere convertirse en testigo colaborador, está en su absoluta libertad y en su absoluta voluntad de hacerlo. Es correcto. No se le puede juzgar ni en un sentido ni en otro por esta situación. Entonces, evidentemente, pues es un desacierto de la Fiscalía, del fiscal en lo particular, y pues ahí están las consecuencias. Un juzgado con mucho sentido y con mucho criterio jurídico decidió otorgarle el amparo. Claro. Maestro, nos cuestionan en redes sociales, nuestro importante auditorio, desde tu perspectiva, de tu gran trayectoria y prestigio profesional, ¿tú crees que en otro escándalo, cambiando de tema, en otro escándalo donde también está vinculada la Fiscalía General de la República, en el escándalo en donde, bueno, pues Pandora Papers señala o filtran nombres de empresarios, de gobernantes, de funcionarios, de legisladores, incluso actualmente en funciones, incluso del propio gobierno federal, ¿tú ves que haya alguna acción del Ministerio Público Federal, algún ejercicio de la acción penal, alguna investigación, alguna integración de carpetas de investigación en contra de estos personajes señalados? Pues mira, hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de la Fiscalía. Nada. La que ya se pronunció fue la UIF, ¿no?, que dijo Santiago Nieto que ellos iban a entrar a la investigación de algunas operaciones que parecen ser con recursos de procedencia ilícita o por lo menos irregulares. Pero aquí lo importante es que se confirma una vez más, y te voy a decir una cosa, es muy lamentable la forma en la que estamos viendo que de manera repetida está actuando la Fiscalía General de la República con consigna política, como lo podemos ver. ¿Cómo es posible? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que se deben sancionar a todos aquellos que hayan violado la ley y que hayan hecho uso de estos mecanismos para la evasión fiscal, sean de la 4T o no sean de la 4T, sean priistas, panistas, empresarios, artistas, deportistas, porque más hay de todo, Ya viste que hay muchísima gente que están metidos famosos y no tan famosos. Pero tiene que ser una cuestión de una auténtica misión de Estado, que es en lo que no estamos viendo. Y yo te sumo en esto, yo creo que no va a haber una auténtica investigación, porque como decía, tú te acordarás hace muchos años el presidente López Portillo, cuando pega muy alto, pega muy cerca. Y pues hemos visto que incluso hay personas que están o estuvieron muy cercanas al presidente de la República que están involucradas. ¿Qué tanto estarían dispuestos a correr ese riesgo político? Yo creo que poco. Mira, si estuviéramos hablando de una fiscalía auténticamente autónoma, como establece la Constitución en el artículo 102, pues tendrían la obligación y nosotros tendríamos la garantía de que iban a hacer una investigación. Nosotros sabemos que la Fiscalía General de la República, pues difícilmente podemos considerarla como autónoma, cuando tú sabes que en un día el presidente en una mañanera dice que sería bueno que se diera a conocer tal cosa de una investigación, y no pasa ni un día y la Fiscalía ya está respondiendo a las instrucciones que le da el presidente. Entonces, la realidad es que yo creo que tal vez puede ser un as bajo la manga. Ahí tenemos a mucha gente, vete a saber si no va a ser usada para presionar a los priistas que están ahí metidos también para que aprueben la reforma energética. La reforma eléctrica, que bueno, contra es otro tema, pero yo no creo que lo voy a necesitar. Yo estoy muy decepcionado porque yo veo un PRI
que contrariamente a lo que había planteado que iba a ser un PRI que iba a conformar un bloque opositor, estamos viendo que simple y sencillamente se están plegando también a lo que decide el presidente de la República. Yo creo que en este sentido esta información la van a poder utilizar para irla suministrando según las necesidades que vaya teniendo el Poder Ejecutivo y bueno, pues el empleado que tiene, que es el Fiscal General de la República. Caray, cuando la política y los intereses político-electorales o partidistas están por encima de los principios constitucionales, de los derechos humanos o del propio Estado de Derecho, pues tal parece que seguiremos siendo testigos de estos actos de distracción. Me parece más un acto de distracción, me parece un tema en donde no vamos a ver ni a gente investigada y mucho menos a gente detenida y mucho menos vamos a ver repatriación de estos capitales que impactan de manera determinante a la economía nacional, maestro. Sí, sin duda alguna. Se decía que son más de 1.000 o 2.000 millones de dólares que implican en evasión fiscal. Por lo menos en este expediente en particular de los Pandora Papers. Sí, desafortunadamente, mira, yo te voy a decir una cosa. A lo mejor yo soy un crítico con la Cuarta Transformación, hay muchas cosas que no comparto. Sí. Creo que la idea con la que llega el presidente de la República de lograr la igualdad social, la justicia social, pues nadie puede estar en contra de eso. Pero eso deberían haberlo hecho desde el principio. Cuando están en un aeropuerto, porque según estaba lleno de corruptelas, y no hay una sola persona que haya estado investigada por eso, como corrupción. ¿Te acuerdas los famosos fideicomisos que también cerraron porque según estaban llenos de corrupción? No hay una sola averiguación en ese sentido. Y yo creo que ahora, Julio, que tienen la oportunidad, los nombres, las operaciones, que no es un producto de la investigación de las autoridades mexicanas, sino de un grupo valiente de periodistas que lo hicieron, que finalmente lo dieron a conocer. Claro. Ahora es cuando deberían actuar. Yo te voy a ser muy honesto, soy bastante pesimista, tengo bastantes dudas de que lo vayan a hacer, porque si no lo han hecho cuando se ha tratado de banderas políticas del presidente, pues tampoco lo van a hacer ahora. Caray, pues entonces seguiremos nada más viendo cómo el circo de tres pistas sigue su rumbo en una segunda tanda y como bien refieres, podría ser incluso un mecanismo de presión para negociar votos a favor de la reforma energética, de la reforma en materia de Guardia Nacional y el tema político electoral que veremos en próximas fechas, maestro. Ojalá que no, pero yo tengo una impresión muy fuerte de que lo van a dirigir por allá, mi querido Julio. Caray. Pues estaremos muy pendientes y estaremos molestándolo, si nos lo permite, para poder analizar y escuchar su puntual comentario, su análisis, maestro, si es posible. Claro que sí, Julio, cuando ustedes requieran, con todo gusto, aquí estamos para platicar con ustedes y con el auditorio. Muchísimas gracias. El maestro Carlos Javier González Robles, prestigiado abogado constitucionalista y además amigo de Uno más Uno. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Fuerte abrazo, gracias. Pues ya escuchó usted, aquí está la reflexión, el análisis, el comentario y sobre todo la conclusión, el remate sobre estos temas coyunturales, en donde la voz de especialistas, la opinión de conocedores, de analistas políticos, de expertos deportistas, hacen que, cambiando de tema, que Uno más Uno sea una opción seria de información, de análisis y de opinión basada en, sobre todo, la investigación periodística, el análisis político y, claro, la conclusión de expertos y especialistas, que su voz, por cierto, es autorizada, reconocida y respetada. Soy Julio Jiménez, les deseo una excelente tarde, ya sabe, mañana 14:30 horas aquí en Uno más Uno. Sígase cuidando, las condiciones de clima pronostican lluvia por la tarde, cuídese mucho y seguimos, ya sabe, en pandemia. Cuida a su familia, cuida lo que más quiera. Quiero expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento a la presidencia del Grupo Uno más Uno, al doctor Naim Libien Kawi, a la directora general de Diario Amanecer y de Uno más Uno, a la doctora Karina Rocha Priego, al gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Costa, al licenciado Israel Muñoz y a todos los que hacen posible que este proyecto sea una realidad para ponerlo a su disposición todos los días, 14:30 horas. Cuídense mucho. Mañana tenemos una cita, ya sabe, aquí en Cambiando de Tema. Hasta mañana.